a continuar con lo que nos habíamos quedado, que era de ver cómo se obtenía la propiedad que hacía mención de que la suma de las desviaciones de un valor de la serie menos la media es menor que la suma de las desviaciones de cualquier valor de la serie. Eso es lo que íbamos a ver y lo vamos a hacer con estos datos, el 3, 4, 6, 7, 8, 9, 15. Vamos a trabajar con esos datos y vamos a verificar esa propiedad que enunciábamos. Me dicen si se puede visualizar. Sí, Sí, ya Bien. se ve, Eli. Entonces, lo que queremos probar nosotros es que la sumatoria de igual a 1 hasta un k de los x sub i menos la mediana es menor que la sumatoria desde i igual a 1 hasta igual a del valor absoluto de los x sub i menos un x sub k, que se cumple esa condición. Entonces, nosotros sabemos que la mediana, era igual a 7 en ese caso, ya lo habíamos calculado. Entonces, la mediana es igual a 7 y vamos a calcular las desviaciones. Lo vamos a ir haciendo. Sería el primero, tendríamos 3 menos 7. Eso nos da ¿cuánto? El segundo tendríamos 4 menos 7. El tercero nos da 6 menos 7. El otro nos da 7 menos 7. El siguiente nos da 8 menos 7. 9 menos 7. Y 15 menos 7. ¿Cuánto nos da cada uno de estos valores absolutos? 4. 4. 3. 3. Ajá. 1. 0. 1. 2. Y 8. 8. ¿Cuánto nos da la suma? 19. La suma es 19. Llega hasta 7 el valor, igual a 1 hasta 7 de las desviaciones de x sub i menos 7, que es la mediana, es igual a 19. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con otro valor cualquiera. Vamos a decir que x sub k, acá le voy a cambiar, no va a ser x sub k, sino que debe ser x sub j, porque no es al último valor, sino a cualquier valor de la serie. Entonces vamos a decir que x sub j va a ser igual a 8. Hagámoslo para el dato de x sub j igual a 8. Entonces vamos a hacer
3 menos 8, valor absoluto. 4 menos 8, siempre en valor absoluto. 6 menos 8. 7 menos 8. 8 menos 8. 9 menos 8. Y 15 menos 8. ¿Cuánto nos da esto? 5, ¿Oh? 4, 2, 1, 0, 1, ¿El último? 7, 7. ¿Cuál va a ser la sumatoria? La sumatoria 20. desde i igual a 1 hasta 7. ¿De quién? De las desviaciones x sub i menos, como ya lo hemos denotado, vamos a decir que esto es 8 igual a quién. ¿Cuánto me dijeron, perdón? 20. 20. Y en efecto se cumple que 19 es menor que 20 y lo pueden hacer para cualquier otro dato de la serie, por ejemplo, para 3, para 4, para 6, para 7, para 9, para 15 y siempre se va a mantener que este 19 va a ser menor que cualquier valor que ustedes estén encontrando para la desviación que ustedes decidan hacer. No sé si ahora se comprendió esa parte. O siempre hay duda. No le quedó claro. Bueno, vamos entonces a continuar. Esto es lo que teníamos. Y ahora vamos a entrar a revisar la mediana para datos agrupados. En este caso, vamos a seguir una serie de pasos para cuando los datos están agrupados. Vamos a ver primero cuando están agrupados en una tabla de frecuencia simple y luego vamos a ver cuando los datos están agrupados para una tabla de frecuencia de datos agrupados. Cuando están agrupados para una frecuencia simple, vamos a retomar el de los sismos y acá tenemos lo que son la tabla con el total de datos. Si se fijan, yo solo tengo dos frecuencias. ¿Cuáles frecuencias son las que tenemos ahí? Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, ¿verdad? Solo tenemos esas frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a a tratar de encontrar quién es nuestra mediana. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántos datos tenemos? ¿Cuántos datos tenemos? 31. 31, ¿verdad? Lo primero es obtener
la posición central. Obtener posición central. Y esto es n, como es un dato impar, n más 1 sobre 2. ¿Cuánto nos da eso? N sabemos que es 31 más 2, perdón, más 1 sobre 2. ¿Cuánto les da esto? 16. 16. Ahora da 16. ¿Qué va a suceder? Vamos a identificar este dato como segundo paso, identificar la frecuencia acumulada mayor o igual a 16. Le voy a poner n sub i mayor o igual a 16 para no escribir tanto. ¿Cuál es la frecuencia acumulada mayor o igual que 16? ¿Cuál es? 15. No, esa es la menor. 18. Mayor o igual, 18, ¿verdad? Sería n igual a 18. El tercer paso va a ser localizar la frecuencia acumulada mayor o igual a la posición de la mediana. Lo escribo acá. Localizar localizar la frecuencia acumulada mayor o igual a la posición de la mediana
de la mediana. Y esto determina el valor de la variable ya que dicho valor va a corresponder a la mediana. Permítanme que se me fue por otro lado. Corresponde a la mediana. En este caso, una vez hemos localizado la frecuencia absoluta acumulada a la posición de la mediana, ya la habíamos localizado que es esta, entonces se determina el valor de la mediana, que en este caso sería 5. Una vez localizamos la frecuencia absoluta, vamos a la columna donde están las X y vamos a decir que la mediana va a ser igual a 5. Y de esta forma hemos encontrado la mediana cuando los datos están agrupados en una frecuencia simple. No sé si hay alguna duda con esta parte. Porque dijo que la mediana iba a ser 5. Me perdí ahí. Vaya, lo primero es encontrar cuántos datos tenemos y como tenemos un total de datos en par, eso es 16. Identificamos quién en las frecuencias acumuladas, quién supera el valor de 16 o es igual a 16. Vemos que es el 18. Una vez hemos localizado este dato, vamos a la columna donde tenemos los valores para X y vemos a quién corresponde la frecuencia acumulada. Corresponde a 5. Entonces la mediana es igual a 5. O sea, una vez encontramos esto, vamos para acá y vemos que corresponde a X igual a 5. Entonces esa es la mediana que nosotros andamos buscando. Va, para verlo mejor,
Vamos a tratar de hacer uno con uno similar, pero con otros datos. Permítanme un segundo. Lo vamos a hacer con... Lick, Dígame. fíjese de que yo tengo clase presencial ahorita, así que me voy a retirar temprano de la clase porque me tengo que mover de mi casa a la U, entonces voy a ver la repetición, oiga, la grabación. Bueno, está bien, Luis. Gracias. Bueno, vaya, vamos, les voy a colocar la tabla y me dicen si se visualiza, por favor. Sí se ve. Bueno, lo vamos a hacer con los números de hijos. Número de vamos a tener que hay 1, 2, 3, 4, 5. La frecuencia n sub i es 6, 6, 7, 5, 1 y 1. Voy a mover a que me queden donde corresponden. Ahora, tenemos que calcular en este caso la frecuencia absoluta acumulada. N sub i. Para calcular eso, el primero ya sabemos cuánto vale, es 6. El segundo, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos da la siguiente frecuencia? 13. 13. 13. La otra, 18. 18. 19. 19 20. y 20, ¿verdad? Una vez ya tenemos las frecuencias absolutas, vamos a proceder a encontrar la mediana de esa tabla de frecuencia que tenemos ahí. ¿Qué vamos a hacer primero? Nos dice localizar cuánto primero obtener
la posición de la posición central. Para ello, ¿cuántos datos tenemos? 20. 20. Verificar el valor de n. En este caso, n es igual a 20. Como n es igual a 20, se trata de una posición par, entonces vamos a hacer n medios más, va a ser la posición que está en n medios más el que va a estar en la posición n medios más 1. ¿Cuál sería? La posición que va a estar en n medios sería 10 más la que va a estar en la posición 11. Estos creo que sería de reescribirlo. X n medios X n medios más X, el que se encuentra en la posición n medios más 1 y dividido entre 2. Entonces, ¿qué significa? La posición que está en X a la 20 sobre 2 más la posición que se encuentra en la X a la 20 sobre 2 más 1 entre 2. ¿Y cuál va a ser esta? La posición que se encuentra en la X 22 más la que se encuentra en la X 21 sobre 2. Pero como nosotros no, perdón, es 10, 20 entre 2 es 10 y 20 entre 2 es 10 más 1 es 11, van a disculpar. Y entonces serían estas posiciones las que vamos a andar buscando. Pero como ahorita nosotros no sabemos quién es este X, quién es X a la 10, quién es X a la 11, entonces una forma de reescribirlo para encontrar la frecuencia absoluta acumulada es hacer uso de las posiciones, sería n medios más esta otra parte de acá y eso que nos va a dar n medios es 10 más n medios más 1 nos da 11. Dividirlo entre 2 sería 10 más 11 sobre 2. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da eso? 10 más 11, ¿cuánto es? 21. No. 21. Entre 2, ¿cuánto nos da? 10.5. 10.5. 10.5. Ahora, nos da 10.5. ¿Qué sucede? Esta va a ser nuestra frecuencia acumulada que andamos buscando. Entonces vamos a buscar dentro de las frecuencias acumuladas la que se vea superada por 10.5. ¿Quién es? 13. 13. Entonces n igual a 13 va a ser mayor que 10.5, que esta posición que andamos buscando nosotros. Una vez encontramos que la frecuencia es igual a 13, vamos a esta parte, donde en este caso, donde tenemos los números de hijos, y a qué este valor corresponde la frecuencia acumulada.
2. 7. Vamos a esta parte. 2. Corresponde a 2. Entonces significa que la mediana es igual a 2. Si se fijan, la frecuencia absoluta en realidad no la estamos ocupando, sino que a nosotros nos interesa la frecuencia acumulada y la variable con la cual nosotros estamos trabajando. Eso es lo que debemos de tener en cuenta para cuando tenemos una tabla de frecuencia simple. La frecuencia absoluta nos sirve nada más para encontrar la frecuencia absoluta acumulada y a partir de ello encontrar la mediana. Pero ya cuando estamos desarrollando los pasos, no la vamos a utilizar, solo necesitamos verificar la frecuencia absoluta y una vez ya la hemos encontrado, vamos a la variable con la cual estamos trabajando y nos ubicamos qué variable le corresponde a esa frecuencia. No sé si se entiende. Sí, Lick, pero aquí no se concluye, ¿verdad? Claro que sí, se concluye. ¿Qué podemos decir? Que el 50% de los de las familias tienen uno o dos hijos, o dos, a lo mucho tienen dos hijos, y el 50% de la familia tienen más de dos hijos. Eso es lo que tendríamos que concluir. No sé si hay alguna otra duda. O si hay dudas con respecto a la solución. ¿No? Lick, Díganme. ¿qué dijo que significaba el 10.5? Esta va a ser la posición de la mediana. ¿Qué dijo que significaba el 10.5? Esta es la posición de la mediana. Cuando nosotros ocupamos esta para cuando los datos son pares, pero cuando estamos trabajando con una tabla de frecuencia para ubicarnos hay que, ¿quién va a ser la posición de la mediana? Lo vamos a encontrar solo con los subíndices dividido entre 2. Si se fijan, son n medio corresponde a la primera posición, n medios más 1 corresponde al segundo elemento y dividido entre 2 para poder determinar la frecuencia acumulada, pero esto nos da la posición en la que se va a encontrar, es decir, como nosotros ya tenemos ordenados los datos, podemos decir que tenemos 1, lo voy a escribir con tenemos que 6 familias dijeron que tienen un hijo, 1, 6. Tenemos que 7 familias dijeron que tienen 2 hijos. Tenemos que 5 familias dijeron que tienen 3 hijos. Tenemos que 4 familias, que una familia dijo que tiene 4 hijos y una familia dijo que tiene 5 hijos. Eso es lo que nos está dando la tabla. En este caso, como son poquitos, los puedo ordenar.
Aquí tengo mis 20 datos. Entonces, si yo no los tuviera de esta forma, bueno, si yo los tuviera de esta forma, ¿qué puedo hacer? Como ya los tengo ordenados, vengo y veo cuál es el que está en la posición 10 y en la posición 11. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Este está en la posición 10 y este está en la posición 10. Entonces, en la posición 11, perdón. Entonces, al hacer la suma, nos da 2 más 2 entre 2. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos el que está en la posición 10 más el que está en la posición 11 dividido entre 2. Entonces, ¿cuánto nos da esta parte? 2 más 2 nos da 4. Entre 2, esto nos da a 2. Y si se fijan, es lo mismo que yo encontré acá. Nada más que aquí no tengo de esta forma los datos, sino que ya los tengo dentro de una tabla. Y encuentro este valorcito de acá, me está indicando la posición de la mediana y me sirve para encontrar lo que es la frecuencia absoluta acumulada que lo supere a él, porque no puedo decir que es uno que no lo supera, porque entonces no estoy calculando a todos los valores, no me estoy ubicando dentro de las posiciones centrales que debería. Entonces, por eso tengo que buscar uno que lo supere o que sea igual a él. Y una vez yo ubico cuál es esa frecuencia absoluta acumulada, me voy a esta columna, la primera columna, donde yo tengo las variables que he analizado y me ubico ahí. El 13 es la frecuencia absoluta acumulada que supera 10.5. Entonces significa que la mediana es igual a 2. No sé si se entiende o los confundí más con eso. Hola. Va. Esta parte que hice acá es si los datos los tuviéramos de esta forma. Entonces, nosotros encontramos o calculamos para determinar quién es la media estos valores. X sub n más 2, en este caso era 20, entre 2 es 10, y X sub n medios más 1, en este caso es 11, todo dividido entre 2. Una vez encontramos eso, vamos y nos ubicamos en los datos que tenemos y verificamos quiénes ocupan esas posiciones. Esas posiciones son ocupadas por 2 y por 2 respectivamente. Lo sumamos y lo dividimos entre 2. Eso nos da que la mediana es 2. Pero en el caso que nosotros no tengamos esto, ¿qué vamos a hacer? No vamos a trabajar con esta parte. Esta la vamos a descartar y vamos a trabajar con esta parte. N medios más 1, todo dividido entre 2. Calculamos eso sabiendo cuántos valores tenemos. Sabíamos que n es igual a 20. 20 entre 2 es 10. Más n es igual a 20. 20 entre 2 es 10 más 1 nos da 11. Entonces 10 más 11 nos da 2. Eso nos da 21 sobre 2 y eso es 10.5. Significa que en la posición 10.5
se encuentra la mediana que yo ando buscando. Pero para encontrar esa mediana, ¿qué voy a hacer? Me ubico en las frecuencias absolutas acumuladas y veo cuál de esas frecuencias absolutas acumuladas se ve superado por 10.5. 6 es menor que 10.5, lo descarto. 13 es mayor que 10.5. Entonces tiene que ser 13 la frecuencia absoluta acumulada que yo ando buscando. 18 no puede ser porque se pasa demasiado de 10.5, 19 y 20 tampoco. Entonces me quedo con el 13, que es el la primera frecuencia absoluta acumulada que se ve superado por 10.5. Una vez yo he encontrado eso, voy y digo, ¿cuáles son las variables que yo estoy analizando? Son estas que van a estar siempre en la primera columna. Y entonces, el valor que corresponde a la frecuencia acumulada, que es 13, es 2, y por eso yo tomo a 2 como la mediana. Si hubiera sido 18, digamos, la frecuencia absoluta que yo hubiera encontrado, hubiera sido 3 el valor de la mediana, y así sucesivamente. No sé si se comprende. Sí se comprende. Bueno, los demás. Sí, Lick, se comprende. Sí, Lick. Bueno, ahora vamos entonces a revisar cuando ya no es una tabla de frecuencias simple, sino que tenemos una tabla de frecuencias agrupada. Lo podemos hacer por medio de dos métodos. El método de interpolación, que es haciendo uso de una fórmula, o el método gráfico, que es a partir de las ojivas. Que trabajábamos, si se acuerdan, para construir las ojivas, se hace con las frecuencias acumuladas descendentes o con las frecuencias acumuladas ascendentes. Cualquiera de las dos nos puede servir para encontrar la mediana por el método gráfico. Vamos a verla para la interpolación. Para ello vamos a necesitar tener la tabla de frecuencias con las siguientes columnas, con las columnas que van a ser intervalos, frecuencias absolutas y de frecuencia absoluta acumulada, no es la relativa. Y distinguir quién es el límite inferior del intervalo, la amplitud del intervalo en el cual vamos a estar trabajando, y vamos a hacer uso de una fórmula que vamos a ver, mientras que el método gráfico, como les decía, con las ojivas vamos a trazar unas perpendiculares ahí para determinar quién es nuestra mediana. Vamos a ver cuál es la fórmula o qué es lo que tenemos que hacer para el método de interpolación. En este caso, para encontrar la mediana, vamos a primero encontrar quién es n medios. Es decir, calculamos nosotros a partir del total de datos que tenemos quién es n medio. Así como lo hicimos en el ejemplo anterior, que teníamos, por ejemplo, 31 sobre 2 o 20 sobre 2. Ese es el primer paso que hacemos. El segundo es ubicar el intervalo cuya frecuencia absoluta acumulada, n sub i, que es la frecuencia absoluta, contiene a n medios. Lo mismo que les acabo de explicar con la columna anterior. Nada más que ahora va a ser el intervalo que vamos a buscar. Calcular la mediana mediante esta fórmula que tenemos acá. Y sería el límite inferior del intervalo que contiene a n medios, el número total de datos de la población, que es n, el número de la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo que contiene a n medios, y el n sub i es la frecuencia absoluta del intervalo que va a contener a n medios,
la amplitud del intervalo que contiene a n medios. Todo eso es lo que nosotros necesitamos para trabajar con los datos agrupados. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos este que está ahí. Creo que no lo... no sé si me ayudan para pasarlo a para irnos a la pizarra, para hacerlo mejor, porque acá no me sale muy bien la letra. ¿Me ayudan con irme dictando, por favor, los valores? Está bien, Lick. Sí. Vaya. Vea, si me hacen el favor con los intervalos. El primero va de 28 a 32. El segundo, De 33 a 37. 37. De 38 a 42. muy bien. De De 43 a 43 47. a 47. De 48 a 52. De De 53 a 53 a 57. Y de Y el último 57. es 57 a 62. Muy bien. Acá le vamos a poner esto. L sub I y E sub S. L sub I es límite inferior y L sub S límite superior del intervalo con el cual vamos a estar trabajando. Ahora las frecuencias, por favor. La primera es 10. Permítame. L sub I. 10, la otra. 15. La otra. 20. La siguiente, por favor. 35. 35. $19. 19. La siguiente. 12. Y la última. 9. 9. 9. Ahora vamos con las acumuladas. 10. 25. 45. 55 tendría que ser. Pero dice 45.
La primera, la otra es 25, perdón. 25 y en esta sí es 45, perdón. La siguiente, 80. 80. la otra, 99. 99. la siguiente 111. 111. y la última que sería 120. Va, una vez tenemos eso, ¿cuánto vale n? 120. 120. 120. Ese es el primer paso. Ahora vamos a encontrar n medios. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es n medios? 60. 60. Ahora que ya encontramos n medios, vamos a ubicarnos en las frecuencias absolutas acumuladas y quién supera a 60. 80. 80, ¿verdad? Entonces, ya tenemos que n se ve superado por 80. Voy a marcar esto. Esta es la frecuencia que supera a 60. Ahora que ya he determinado quién es la frecuencia que supera a 60, vamos a encontrar lo que sería la parte de quién sería nuestra frecuencia absoluta acumulada anterior. Porque con esto estamos diciendo nosotros que nuestra mediana se va a ubicar. Voy a escribir eso si gustan. La frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia absoluta acumulada que supera a 60 es 80. Es decir, la mediana se ocupa o se encuentra en el intervalo. ¿Qué intervalo? ¿En qué intervalo se encuentra la media? 43, 47. 43 a 47. Entonces, una vez yo tengo eso, ya puedo encontrar mi límite inferior. ¿Quién es? Vamos a estar trabajando con esta parte de acá. ¿Quién es mi límite inferior? Me sigue 35. 43, ¿verdad? Ese es mi límite inferior. Una vez yo tengo mi límite inferior, voy a encontrar lo otro que me pedían era la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo donde yo estoy. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada anterior? 45. 45. Con el otro dato que yo voy a trabajar es con este. Ahora, me dice la fórmula que yo necesito encontrar también. Mi n sub i. ¿Quién es mi n sub i?
el n sub i de el intervalo o del que contiene a la frecuencia No sería 35. absoluta. 35, ¿verdad? ¿Qué otra cosa nos pedían? Nos pedían la amplitud del intervalo. ¿Cuánto vale ese intervalo? ¿Cuál es el ancho? 5. 5, ¿verdad? Una vez ya tengo yo todo eso, puedo ir a sustituir en la fórmula y la fórmula me dice que es L sub i más n medios menos n sub i menos 1 sobre n sub i por c. Entonces voy a sustituir ya teniendo todos esos datos, voy a sustituir en esa fórmula. L sub i yo sé que vale 43 más n medios, yo ya lo encontré, vale 60, es lo que había encontrado acá, menos n sub i menos 1 es 45, n sub i es 35 y la amplitud del intervalo que es 5. ¿Cuánto nos va a dar eso? Tenemos 43 más. Pueden resolver esta parte. Está 60 menos 45 da 15 sobre 35 por 0.42. 0.42. Sería 43 más 0. Lo vamos a tomar como 0.43 aproximadamente por 5. ¿Cuánto les está dando entonces qué es la mediana? 43 más 0.43 por 5, ¿cuánto les da? 45.15. Va, es 2.15 y en este caso da 45.15. Entonces la mediana es 45.15. ¿Pero a qué hacía referencia el problema? Hacía referencia a los puntajes obtenidos, los puntajes obtenidos en un examen de admisión de matemática. Entonces, ¿qué significa? Que el 50% de los estudiantes tuvo un puntaje de 45.15 o menos en el examen y el otro 50% de los estudiantes obtuvo un 45.15 o más de puntaje en el examen. De esta forma se concluiría este problema. No sé si hay alguna duda con eso. El 45, ¿de dónde lo sacaron? 43 más 2.15. No, el 45 de el que está encerrado en el donde está el ancho y todo eso. Esta de acá. Eso. El que está abajo del límite inferior. Ah,
es respectivamente este que yo le estaba señalando. Es la frecuencia acumulada anterior a la que contiene n medios. ¿Quién contenía n medios? Era esta de acá. Entonces la anterior, la frecuencia acumulada anterior es 45. Ah, ya entendí. Gracias. Bueno, Y con el ancho no era 4. Ahí me confundí. ¿Cómo sacó el 5? vaya, 43, 44, 45, 46, 47. Ojo, lo que pasa es que el ancho lo toman, si hubiera sido 4, si hubiese ido empezando de 28 a 32, de 32 a 36, digamos, allí sí iba a ir de 4, porque uno de los datos, el caso del límite superior, no se toma en el primer intervalo, sino que en el siguiente. Pero cuando se van tomando los datos, entonces la amplitud va a ser en este caso de 5. Si usted los datos los va tomando, ejemplo, dice que va de 28 a 32 y acá lo deja abierto el intervalo. En este caso, aquí toma 32 a 36. 36 a 40. De 40 a 44. Ahí sí, la diferencia va de 4. ¿Por qué va de 4? Porque este dato que está acá no lo está tomando, el 32 no lo está tomando en este intervalo, sino que lo toma en este otro. Pero en este caso, como se van tomando tanto el límite superior como el límite inferior, la amplitud es, es preferible que se cuente 28, 29, 30, 31, 32. Allí les salen 5. No sé si se ve la diferencia de cuando la amplitud es una y cuando es otra. Sí, Liz. Sí. Sí, ahora es Va, más claro. va. No sé si hay alguna otra duda con ese ejemplo. Si no, vamos a hacer otro siempre de frecuencia, de tabla de frecuencias para datos agrupados. Voy a borrar esta parte de acá y voy a dejar siempre la tabla. Vamos a trabajar ahora con estos datos. Es uno de los que ya los hemos hecho anteriormente, el de la paecita. Voy a copiar acá los datos. Sería de 3.5 a 4.1, de 4.1
a 4.7, 4.7 a 5.3, 5.3 a 5.9, el siguiente es de 5.9 a 6.5, de 6.5 a 7.1 y el último intervalo sería de 7.1 a 7.7. Entonces, las frecuencias en este caso es 10, 24, 12, 7, 5, 2 y 3. Esa sería la frecuencia absoluta para cada uno de esos intervalos. Y la frecuencia acumulada va a ser la siguiente. Y es 34, 46, 53, 58, 60 y 63. Una vez tenemos esto, vamos a empezar a calcular lo que nos indicaba el problema. En este caso, n vale 63. Entonces, voy a ir borrando 63 entre 2, ¿cuánto les da? 31.5. 31.5. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada que supera a 31.5 es ¿cuánto? 34. Es 34, muy bien. Ahora, ¿en qué intervalo se encuentra? De 4.1 a 4.7. 4.1 a 4.7. Vamos a encontrar quién es el límite que contiene a esa frecuencia acumulada. El límite ¿Quién es inferior el sería 4.1. 4.1, muy bien. La frecuencia absoluta anterior, acumulada. Sería 10. 10. Sería 10. La frecuencia absoluta, 24. 24. Y la amplitud del intervalo, 0.6. 0.6. Ahora esos datos hay que sustituirlos en esta parte y ya lo tendríamos. Vaya, el primero es el límite inferior, dijimos que es 4.1.
Luego, la N medios ya lo habíamos encontrado, habíamos dicho que era 31.5. La frecuencia absoluta acumulada anterior es 10. N sub I vale 24. Y aquí nos queda 4.1. 31.5 menos 10, ¿cuánto es? 21.5. 21.5 sobre 24 por, aquí se me olvidó colocar 0.6. Por 0.6, ¿cuánto les da esto? 4.1 más 21.5 entre 24, ¿cuánto les da? 0.89. Si gustan, lo tomamos como 0.90 para que nos salga menos 0.90, porque se puede aproximar por 0.6. ¿Cuánto les va a dar? Tienen 4.1 más 0.9 por 0.6, ¿cuánto es? $4.64. Vaya, acá sería 0.54. Entonces la mediana va a ser igual a 4.64. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Ajá. ¿Qué significa, chicos? Que la mediana igual a 64. Ajá, pero ¿cómo lo podemos interpretar? Podemos decir que la mitad de los resultados obtenidos en la PAECita en el 2012, que representa a los estudiantes de sexto grado del municipio de San Salvador, está por debajo de 4.64 y la otra mitad está por arriba de 4.64. No sé si hay alguna duda con todo esto, chicos. ¿Cómo dijo que concluiríamos? La mitad puede ser de esta forma o puede ser lo que hemos venido diciendo. La mitad de los resultados obtenidos en la PAECita en el 2012, que representa a los estudiantes de los centros educativos del municipio de San Salvador, están por debajo de 4.64 y la otra parte está por arriba de 4.64 de nota. O podemos decir que el 50% de los estudiantes que realizaron el examen de la PAECita en el 2012 de los estudiantes de San Salvador se encuentran en una nota de 4.64 o bajo o menos, y el otro 50% obtuvieron una nota de 4.64 o más. Esa parte de la interpretación la podemos ir dándole sentido nosotros como mejor nos guste, más nos convengan, siempre y cuando tengamos en cuenta que el 50% está por debajo y el 50% está por arriba, pero ya es parte de la creatividad que ustedes le van a ir dando. ¿Cómo concluyen?
No sé si hay alguna duda con esto. Ya para ir, ¿hay alguna duda? No, Lick. No, Lick. Vale. No, Ya para ir finalizando, nada más el método gráfico, ¿cómo lo podemos ver? Lo vamos a trabajar siempre con las frecuencias absolutas. Y los, las frecuencias absolutas y los intervalos, o los puntos medios. La, lo voy a hacer de 10 en 10. Acá va a ir 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Y acá vamos a tener a 70. Entonces, las ojivas, recordemos que se necesita encontrar el punto medio. ¿Cuál va a ser el punto medio para cada uno de esos intervalos? en el primero 3.8. 3.8. El segundo, 4.4. 4.4. El otro, 5.0. el siguiente, 5.6. 6.2. 6.8. y el último, 7. 7.4. Muy bien. 4. Muy bien. Acá tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. Vamos a agregar otro punto medio que sería 3.2. Lo vamos a comenzar acá. 3.2. Luego tenemos 3.8. 4.4. 5. 5.6. 6.2. 6.8 y 7.4. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a verificar nuestra ogiva de forma ascendente. El primero es 0, no hay frecuencia. Para los otros sí hay. Para 3.8 la frecuencia es 10, está acá. Para 4.4 la frecuencia es 34, más o menos vamos a estar por acá. Para 5 la frecuencia es de 46, por acá. Para 5.6 la frecuencia es de 53, como por aquí. Para 6.2 la frecuencia es de 58, más arribita.
Para 6.8 la frecuencia es de 60 y para 7.4 la frecuencia es de 63. La ojiva va a traer más o menos más o menos así va a estar dada la ojiva. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ubicar donde está 31.1 en las frecuencias acumuladas. Estaría por acá. Entonces, por acá vamos a trazar esta recta hasta que corte la gráfica, y de este punto donde corta la gráfica, bajamos y llegamos hasta acá, que aproximadamente es lo que nosotros habíamos determinado que estaba entre 4 punto algo, se me ha ido el dato que habíamos encontrado, 4.64. Como no está bien, no, porque me quedaría más acasito y tendría que venir, pero como no lo he hecho a escala, tendría que estar por acá más o menos, para estar, o que coincida, algo así estaría la mediana. Si ustedes lo hacen en su cuaderno, y si lo hacen en un papel milimetrado, les va a quedar mucho mejor realizar esto, y van a estar viendo que en efecto va a tener una forma así, y van a estar encontrando más fácilmente la mediana con este método gráfico. Esto ya es opcional. Entonces, intenten hacer el gráfico para la tabla anterior que hicimos, la de frecuencias para datos agrupados, a ver cómo les queda, y me cuentan en la próxima clase. No sé si hay alguna duda con todo lo que hemos visto ahora, chicos. No, vaya. Por favor, me hacen el favorazo de anoté a los que estaban participándoles. No sé si alguien se me escapó, pero yo anoté a Diana Michelle, a Gloria, a Jonathan, a Luis, Diana Cucupate, Nayeli, Nexi, Ruth, Fiorella, Dama.